Organizadas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Circuito Cultural Itinerante, se realizaron una serie de conferencias en Bucaramanga, San Gil y Barichara sobre el posconflicto desde una perspectiva regional, con la participación del sociólogo, periodista e investigador social Alfredo Molano Bravo y el economista y magíster en historia Amado Guerrero Rincón. Veamos primero una entrevista con la colaboración del doctor Alfonso León Cancino y luego aparte de la conferencia en Barichara que se llevó a cabo en la Capilla Santa Bárbara. Una entrevista que seguramente resultará muy interesante para todos ustedes con el sociólogo, escritor, periodista, bueno, no acabaría de decir los títulos, de Alfredo Molano Bravo. Y también con nosotros está Amado Guerrero Rincón. Él es un postdoctorado en historia, de manera que son ambas personas, además de muy conocidas, ampliamente capacitadas, autorizadas para hablar de los temas que seguramente vamos a tratar a continuación. Yo quisiera pues que en una primera instancia ustedes saluden a nuestros oyentes. Pues para mí es un privilegio saludar a la audiencia de Barichara, un pueblo que ha sido por mí muy querido y que considero uno de los más bellos del país. Estar aquí en Barichara compartiendo con toda la comunidad de este bello pueblo es una muy bonita oportunidad para no solo admirar el paisaje, sino escucharlos nuevamente. Bueno, siendo que la presentación que ustedes van a hacer a continuación en un recinto acá de la población se intitula El posconflicto desde una perspectiva regional, yo quisiera ponernos en contexto y que entonces me cuenten cuál es su visión un tanto panorámica de lo que ha sido el fenómeno de la violencia en Santander. Bueno, yo considero que en Santander se han dado desde el siglo XIX grandes y muy importantes batallas, guerras. Digamos que la última, la más reconocida, la Guerra de los 1000 días. Pero también la Guerra de los 1000 días es un poco el prefacio de lo que la violencia sería después de la paz del Wisconsin, de Neerlandia, se me olvidó el nombre, la otro tratado de paz de... La finca Neerlandia. Neerlandia, Wisconsin y bueno, de los tratados de paz que pudieron punto final a la Guerra de los 1000 días. Porque de alguna manera lo que la Guerra de los 1000 días define, bocetea, es que si una nación no le da el juego a la oposición de ser un gobierno, pues naturalmente termina todo en conflicto armado. La Guerra de los 1000 días es el efecto de haber divorciado al Partido Liberal, de haber excluido al Partido Liberal del poder desde el 84. Y fíjese que ese efecto, esa función, se sigue cumpliendo durante la violencia. La hegemonía excluye al Partido Liberal, el Partido Liberal durante la República, llamada República Liberal, excluye al Partido Conservador, y eso da como resultado, en última instancia, la violencia del año 46 al año 53 y después. Así que ese fenómeno se repite una y otra vez, y creo que lo que está sucediendo en La Habana hoy día, lo que se está afirmando en La Habana, es simplemente abrirle las puertas electorales a un sector que se les ha cerrado desde hace muchos años. O sea que Santander, de alguna manera, ha sido testigo de ese proceso.
lo vuelvo a repetir, comenzando por en la guerra de los 1000 días. Santander fue, digamos, el bastión del liberalismo en esa guerra. Luego están todos los conflictos alrededor del petróleo en los años 40 para terminar con la comuna de Barranca, luego con la creación del Ejército de Liberación Nacional en la misma zona de San Vicente de Chucurí, que ha sido de todas maneras escenario tanto de la guerra de los 1000 días como de la comuna de Barranca. Y el ELN, de alguna manera, es el que continúa, digamos, un camino que se abre con la guerra de los 1000 días. Doctor Molano, ya que usted nos ha puesto en esa ruta, en ese continuum, podríamos pensar que ahora sí estamos a puertas del posconflicto con las FARC, por lo menos. Bueno, yo siempre he criticado el término posconflicto, ¿no? Yo creo que esa idea de terminar los conflictos sociales es una ingenuidad, además simplemente demagógico. Los conflictos sociales seguirán, continuarán, no habrá ríos de leche y miel corriendo después de la firma de los acuerdos. Lo que se va a terminar, y ojalá para siempre en la historia de Colombia, es la lucha armada, es el conflicto armado, pero los conflictos continuarán e inclusive yo advierto que se profundizarán con la firma de La Habana o también de la eventual firma, necesariamente con la firma que conducirá a un acuerdo con el ELN. Así que el posconflicto es un término bastante ambiguo. Yo sí creo que estamos muy cercanos a la firma de la paz, nunca habíamos estado tan cercanos. De alguna manera, lo que se está viviendo en La Habana, lo que se está desarrollando en La Habana, ha sido un poco determinado por las enseñanzas de los anteriores procesos de paz, tanto de Belisario como de Caracas, como de Tlaxcala, como del Caguán. Las enseñanzas de la frustración de esos procesos le han servido tanto a la guerrilla como al Estado. Así que resume un poco la experiencia y resume también la imposibilidad de continuar, de que el país continúe la guerra. Ayer el doctor Guerrero hablaba de que Colombia es inviable con guerra, y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Santos ha atinado en ese sentido. El país no es viable en un escenario hacia el futuro, teniendo una guerra tan brutal y tan cruenta como la que hemos tenido. Bueno, dado que el Ejército de Liberación Nacional, que usted mencionaba en sus inicios santanderianos, todavía no ha firmado y no sabemos, es más, algunos dudamos bastante de que lleguen a algún acuerdo con el gobierno, ¿se podría pensar que la paz es completa, pues, o por lo menos la desmovilización de las guerrillas es completa, estando todavía el ELN en esa posición? Bueno, yo creo que el ELN está buscando su propia negociación, ¿no? Tiene su propia personalidad, tiene su propia historia. La historia de las FARC y la historia del ELN no son las mismas, aunque digamos dentro de ciertas condiciones hay algo similar. Pero a mí me parece que esa diferencia en la historia marca una diferencia también en la negociación. El ELN tiene su ritmo, tiene sus propias contradicciones, tiene escenarios distintos, tiene una estructura diferente a las FARC, pero yo creo que van a llegar también a la misma conclusión, es decir, tampoco la lucha armada es viable en este momento en el país, que fue una conclusión en la que llegó las FARC hace ya, creo yo, unos años, y que está, digamos, ha inspirado de alguna manera la negociación. Creo que también por el lado del establecimiento, llamémoslo así, también se ha llegado a la misma conclusión, es decir, con la guerra el país no es viable. Así que allí hay una confluencia de esas dos concepciones, y creo que el ELN tendrá tarde o temprano que llegar a la misma conclusión.
Han hablado del ELN de que ellos harán una negociación complementaria, pero convergente. Me parece que es un esquema válido y pues yo espero que en un futuro muy cercano el ELN también adhiera, digamos, a ese proceso histórico que están marcando el gobierno y las FARC en La Habana. En un programa, una emisión anterior de este programa, alguien decía que el Ejército de Liberación respecto a las FARC estaba mucho más ideologizado y que eso mismo lo hacía bastante difícil de negociar, que en cambio las FARC eran mucho más prácticas, prosaicas, pragmáticas, como las queramos llamar, y que por tanto ellas sí estarían más dispuestas a hacer lo que están haciendo. No sé, eso no sé, ese concepto de ideologización, pues no solamente no lo comparto, quizás no lo comprenda. Lo que es cierto es que las FARC son una fuerza mucho más fuerte que el ELN. Entonces, pues eso marca una diferencia. Quizás el ELN tiene que tomar en cuenta que, y lo debe estar haciendo, que en la medida en que se avancen las negociaciones con las FARC, su capital político se desvaloriza. Pero yo creo que son conscientes de eso. Lo de la ideologización, ¿qué significa? Las FARC han tenido influencias del Partido Comunista, el ELN no. El ELN ha tenido influencia estudiantil, influencia de la lucha sindical, influencia de la Iglesia Católica. De los sacerdotes, Camilo Torres. No, de ahí alguien que dice por ahí que el ELN es el brazo armado de la Iglesia. Y eso pues naturalmente no quiero exaltarlo, pero es cierto que la Iglesia ha tenido influencia en las posiciones del ELN, sobre todo, digamos, la teología de la liberación, naturalmente que no es exactamente la Iglesia.